Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del lugar donde nos escuchen. Estamos en una emisión más de Radio Sofando, un programa donde se dialoga, se discute, se reflexiona sobre temas de mucha actualidad. Y en esta ocasión, pues ya estamos nuevamente con la doctora Samantha López Guardiola en una emisión más de esta serie de programas especiales sobre bioética y derechos humanos, donde ya a lo largo de 14 programas hasta ahorita, este sería el 15º programa, hemos hablado sobre diversos detalles muy importantes para nuestro momento histórico, para nuestra sociedad. Pero antes de entrar en materia, quisiera presentarles, para los que todavía no la conocen, quién es la doctora Samantha López Guardiola. Ella es doctora en Derecho, egresada del INDEPAC, con mención honorífica maestra en Ciencias Penales, con especialidad en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en amparo y garantías individuales, egresada del INACIPE. Ha cursado varios diplomados en Derechos Humanos y es licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Actualmente se desempeña como docente en diversas instituciones educativas del país, impartiendo las asignaturas de Derechos Humanos, Control Difuso, Control de Convencionalidad, Garantías Constitucionales, Criminología, entre muchas otras. También tiene diversas publicaciones, entre las cuales podemos destacar El manejo de datos personales en los Estados Unidos, que fue publicado en la revista Criminogénesis. También la publicación Feminicidios, Mujeres en el Olvido, que fue publicada en la revista Código Topo. También otra colaboración muy importante es la fallida Estrategia de Seguridad Pública, y vaya que es importante reflexionar sobre la Estrategia de Seguridad Pública, y esto fue publicado en la revista Confluencia 21, revista de pensamiento político, y un artículo más también dentro de todos esos artículos importantes está La violencia contra las mujeres en el Estado de México, que también fue publicado en la revista Criminogénesis. Y además de esto también tiene publicaciones de diversos libros como Derecho Penal 1, Derecho Administrativo 2 y Derecho Romano 1, y le damos la bienvenida a la doctora Samantha López Guardiola. Para el público que nos escucha en más de 1,000 ciudades y en los 5 continentes y en más de 100 países. Hola, ¿cómo estás, Samantha? Buenas tardes. Hola, estimado Pedro, muy bien, querido Pedro, no estimado nada más, sino querido, muy bien, muchas gracias a ti, saludos a ti y a tu público que nos hace el favor de sintonizarnos, de darnos un espacio en su cotidianidad para escuchar estos temas que espero que estén contribuyendo en algo para el desarrollo personal y de la sociedad, ¿no? Pues muy bien, aquí nada más quiero corregir, había dicho que ya era el programa número 15, realmente es el programa número 14, pero se nos han hecho rapidísimos. A la gente los invito a que vea los programas anteriores en YouTube, en Facebook, en nuestras redes, en Quiero Saber de Filosofía, en Filosofía Política y Reflexión, en fin, en Radio Sofando, en todos estos portales de Facebook está disponible, también YouTube. Y habíamos estado platicando la sesión anterior sobre derechos humanos de personas con discapacidad. Entonces habíamos dejado por ahí el tema, todavía para abundar en esta sesión. Entonces, si nos hace favor, por favor, Samantha. Por supuesto, con mucho gusto, Pedro. Bueno, recordarles únicamente que en la sesión pasada habíamos tocado someramente el tema de cómo en la antigüedad, por diversas culturas, tanto la romana como la azteca, como incluso los judíos, en la época antes y durante Cristo, y muchas otras sociedades,
Las personas con discapacidad eran básicamente hechas a un lado, alejadas de del resto de la sociedad, porque eran consideradas personas no gratas, o sea, no eran parte, no eran consideradas parte de la misma sociedad, ¿no? Entonces, desafortunadamente, las personas con capacidades diferentes o con discapacidad han sufrido por, por toda la historia, durante toda la historia de la humanidad, del rechazo social. eh, Especialmente, por ejemplo, jóvenes niños que nacían con síndrome de Down o con alguna malformación, eh, todos estos problemas que hoy en día, gracias al avance de la medicina y justamente de la bioética, se le considera a la persona, pues bueno, que no por esas circunstancias deja de ser menos persona, sigue siendo una persona y sigue teniendo y tendrá siempre dignidad humana, que ese es el centro, el objetivo de los derechos humanos, reconocerle a cada una de las personas por el simple hecho de ser seres humanos, no importando nuestra condición, ya sea social, económica, de edad, de sí, estado civil, de nuestra orientación religiosa, nuestra orientación política, etcétera, que seguimos siendo y siempre seremos seres humanos y que por el solo hecho de serlos tenemos y gozamos de dignidad humana. El tema de dignidad humana, el concepto de dignidad humana es que el ser humano somos un fin en nosotros mismos y que no seamos visualizados o utilizados como un medio para otras personas, es decir, un medio para acceder a algo, ya sea económico, político, social, por parte de otras personas. Entonces, los seres humanos con discapacidades siguen siendo personas y seres humanos con dignidad y con un proyecto de vida. Eso es algo que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro más alto tribunal, hoy en día reconoce también el derecho de todo ser humano de tener un proyecto de vida, el cual, independientemente de nuestra condición, reitero, de sexo, género, edad, salud, condición económica, social, orientación religiosa, política, nuestro color de piel, nuestro origen, nuestra raza, etcétera, se nos reconozca ese derecho de tener a un plan y proyecto de vida, a una autodeterminación, que incluso, bueno, si nos ponemos a analizar la Biblia, no desde un aspecto netamente religioso, sino desde un aspecto filosófico, pues justamente Cristo reconoce que todos tenemos un libre albedrío, una capacidad de decisión. Luego, entonces, esa capacidad de decisión, ese libre albedrío, no estriba en que seamos una persona en pleno uso de nuestras facultades mentales o que tengamos una discapacidad. Entonces, resumiendo, todos los seres humanos, independientemente de nuestra condición que tengamos, ya sea por nacimiento o puede ser una cuestión de un accidente, todos tenemos una libre determinación y gozamos de esa dignidad humana. Entonces, retomando el tema de derechos de las personas con capacidades diferentes, hay esta convención que fue publicada por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, es resultado de una serie de años de desarrollo filosófico, académico, etcétera, de estudios, incluso médicos, y el objetivo es que se reconozca que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Esto lo habíamos tocado someramente también en la reunión anterior, bueno, la sesión anterior, que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Luego, entonces, somos los mismos seres humanos quienes les imponemos barreras a otras personas de acuerdo a su condición. Y eso se llama discriminación. Luego, Sí, entonces, perdón. sí, de hecho te quería comentar que, perdón, que hace rato que hablabas de, pues de cómo se ha pensado en la antigüedad, ¿no? Ya habíamos comentado algunos sistemas políticos, ¿no? De los espartanos, los aztecas, en fin. Pero ahora que mencionas la Biblia, fíjate que aquí entra un punto que yo creo que es importante señalar, el asunto de que en algunas religiones se ve los problemas o las faltas de capacidades como si fueran un castigo. Vamos, por ejemplo, en la Biblia está el tema de que las enfermedades son un pecado, ¿no? Y aquel que peca, por ejemplo, un leproso, cuando llegó Cristo, fue aquel que le perdonó todos los pecados y luego entonces los sanó, ¿no? Con esa lógica del perdón de los pecados. Y en la India, por ejemplo, en el hinduismo y en el budismo también se tiene la idea de que pues es un karma, ¿no? El karma, por ejemplo, nos rompemos un brazo, fue por el karma de no fijarnos, ¿no? O la reacción a una acción de, pues, por no tener un cuidado adecuado, nos terminamos así. Y como explicaban algunos religiosos, por ejemplo, en el budismo o en el hinduismo, de por qué la gente nace con ciertas limitaciones físicas, decían que era porque era un karma anterior, ¿no? Y que algo tenían que pagar y tenían que aprender. Pero yo creo que fuera de esos sistemas religiosos, creo que sí se quedó mucho en la sociedad esta idea de que, pues, el que nace mal es porque algo trae, ¿no? Algo trae, Definitivamente. ¿no? Perdón, Pedro, sí, en efecto, mira, si nos remontamos a la época antes de Cristo, pues incluso durante del Antiguo Testamento, pues es que la sociedad conceptualizaba a Dios como un Dios que era un Dios punitivo, te Exacto. iba, que él no Castigaba, era ¿no? castigador, no era nuestro amigo. Entonces es cuando viene Cristo y nos enseña que no, Él es nuestro amigo, Ujú. somos parte de su rebaño y que por ende Él no nos va a castigar. Entonces, Ujú. pero esa era, y eso se quedó impregnado en nuestra sociedad, que es un Dios castigador. Y entonces incluso se lo enseñamos a los menores, ¿no? Cuando decimos, si no te portas bien, va a venir Dios y te va a castigar, o va a venir el Exacto. policía y te va a castigar. Entonces de ahí tenemos, sí, somos, y bueno, obviamente ese tipo de situaciones cuando fue la época de la Santa Inquisición, pues, o sea, lejos de disminuir o de cambiar la forma de pensar, era peor, o sea, Sí, claro. era esa visión castigadora de la iglesia debido a ciertas condiciones, por ejemplo, la condición de ser mujer, que nos reconocen, por un lado, Ujú. el que seamos buenas por ejemplo, para encontrar cuestiones curativas en las plantas, pero en esas épocas, Ujú. acuérdense que Ujú. por cualquier cosa éramos tildadas como brujas. Y Exacto. entonces sí, era una, de acuerdo, por eso dice aquí cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, todo depende del contexto social y cultural y histórico en el que nos Exacto. encontremos, ¿no? Cómo es tomado o cómo es percibida una persona y sus condiciones, y que afortunadamente con el transcurso de los años, y que hoy creo que somos una sociedad un poco más consciente o debemos de ir hacia allá, más consciente de nuestras diferencias y aceptar nuestras diferencias, y no porque alguien sea diferente a nuestro pensamiento Claro, o a nuestra forma de ser, la tildemos como los otros, nosotros y los otros, ¿no? claro. Entonces, Sí, sí, sí. pero definitivamente sí, históricamente es un tema interesantísimo. Sí, sí, sí. Sí, que hay que quitarnos siglos de malformación política, social, religiosa, para entender que, como dices, son personas como cualquier otra persona que simplemente tiene una condición física distinta y punto, ¿no? Definitivamente, y que también además abonan a nuestra sociedad, abonan con su punto de Claro, vista, con su trabajo, con su dedicación. Por ejemplo, los jóvenes con síndrome de Down son muy buenos para cuestiones manuales, sí, ¿no? sí, sí. Hay empresas que los incorporan a su planta laboral justamente teniendo esa visión en mente, ¿no? Son
vaya, cada ser humano Dios nos dotó de ciertas actitudes y habilidades, ¿no? aptitudes, ¿no? Ujú, Que pues tenemos que desarrollar en nuestro potencial, que entonces como comentaba la sesión anterior, cuando no les damos acceso al estudio, cuando no les damos acceso a una vida económica, por lo menos en la medida de sus posibilidades, pues los estamos coartando ese desarrollo personal, que es un derecho humano. Eso no claro, lo olvidemos. El desarrollo personal es un derecho humano, un proyecto de vida es un derecho humano. Entonces, sí, seguro. cuando, por ejemplo, y lo comenta también, o sea, a las mujeres, a las niñas se les limita más, las niñas con una capacidad diferente se les limita incluso más que a los niños con capacidades diferentes. Entonces dices, hay una discriminación, hay una doble discriminación Ujú, porque es niña y porque tiene una discapacidad. Entonces, porque es niña y con discapacidad, entonces le voy a dar menor o no le voy a dar acceso, no es que sea menor, sino no le voy a dar acceso a la educación, claro, vulnerando sus derechos humanos, principalmente a la educación, por ejemplo, que eso es un sí. derecho que todos tenemos, ¿no? Sí, y bueno, aquí, antes de que continúes con la presentación, que es muy interesante, me recordó el caso de Helen Keller, ¿no? Una mujer que no podía ver, no podía, vamos, le faltaban varios de sus sentidos, Ujú, pero eso no le impidió el tema de poder desarrollar precisamente un vínculo de comunicación con las personas que tienen ese tipo de limitaciones. Entonces, para mí Helen Keller es un caso admirable, ¿no? Es un caso ujú. que yo creo que si esa mujer hubiera tenido la plenitud de sus facultades, vamos, hubiera sido, no sé, no sé, otra persona como Madame Curie o algo así, una Ujú. mujer muy brillante, Helen Keller. Totalmente de acuerdo. Y sus aportaciones hoy son reconocidas, pero no son muy conocidas, o sea, que eso Ujú, es lo malo, ¿no? Pero fue una mujer definitivamente, de acuerdo a sus limitaciones naturales, fue una extraordinaria mujer, ¿no? Que, si ujú. nos recuerdas, Pedrito, ¿cuál fue su mayor aportación? Pues Helen Keller, el tema es que ella fue escritora, pero ella fue activista, de hecho, pues era una persona como cualquier otra, pero por una enfermedad eh, tuvo pues pérdida de visión, de audición, y fue la que empezó a generar todo este lenguaje, Que lo pues enseñas, ¿no? sí, exacto. Entonces, esto, por ejemplo, pues vamos, si esta mujer se hubiera quedado limitada o vamos, lamentándose, ¿no? De su condición, pues vamos, y ella fue de principios de siglo, del Ujú, siglo XX, ujú, incluso se cuenta que hasta ella promovió el voto femenino, ¿no? ujú, ujú. Pero vamos, creo que dentro de la obra más importante de ella fue esto, ¿no? Fue El- estos cuidados precisamente para lo que se le llamó personas sordociegas, ¿no? O Solo sea, ciegas, sí. entonces, vamos, esta cuestión fue muy importante porque, digamos, todo lo demás hubo personas que la acompañaron, pero ella desarrolló estos métodos personalmente, ¿no? De Ujú, comunicación para personas que no tienen la vista y que no ujú. tienen el oído, sobre Sí, todo basado en el tacto, ¿no? el tacto, sí, 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 que el braille, ¿no? Es el lenguaje braille, ¿no? Sí, es el que después se generalizó como braille, ¿no? Ujú, Luis ujú. Braille fue Es braille. el que lo incluyó, pero todo esto, pues, vamos, creo que es una parte fundamental entender que hay personas que no se dejan detener y a veces nosotros, por algún problema que se nos hace demasiado grande, nos detenemos, ¿no? Nos Sí, deprimimos, nos decaemos, ¿no? sí, porque por ejemplo hemos encontrado grandes pintores que no tienen bracitos, pero que Ujú. pintan con las piernas, con los pies. O sea, O con el con la pie boca, agarran ¿no? ajá, o con la boca, ¿no? Ujú. Y agarran los plumones y son unos genios. Sí, sí, sí. Y nosotros con brazos, ni con brazos, ni con la boca, no somos buenos para ese tipo de cosas. No, Sí, es que nos limitamos, por eso la sesión pasada yo te comentaba que a veces me daba la impresión de que mucho de lo que es la discapacidad está en la forma de pensar, no en el cuerpo, sino en cómo reaccionamos. Y eso es lo que totalmente. habría que corregir, ¿no?
Sí, es una cuestión mental. Nos inventamos límites o limitaciones que realmente no existen. Entonces, y nos encerramos a veces en un mundo que no nos permite ver más allá de nuestras fronteras y encontramos personas que aún con sus limitaciones físicas son Ujú. grandes pensadores, grandes pintores, es decir, Exacto, innovan exacto. y eso es lo que tenemos que ver porque finalmente como seres humanos creo que mientras estemos vivos hay siempre esperanza de salir adelante y que reinventarnos, ¿no? Esa es la capacidad que Exacto. tenemos como seres humanos y eso lo podemos desarrollar en cualquier momento con todas las capacidades que tenemos, ¿no? Bien, bien. Así es. Entonces, bueno, les comentaba la sesión más pasada que la Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Entonces, pero ¿quién lo determina? Pues ¿quién determina qué es lo que es normal? Pues lo determinamos nosotros que tenemos, estamos en pleno uso de nuestras facultades y tenemos pleno uso de nuestras físicas y mentales, ¿no? Entonces, eh, etiquetamos a las personas que desafortunadamente no gozan de estas facultades como es justamente personas que tienen limitaciones cuando reiteramos. Quizá las limitaciones en la mayoría de las ocasiones nos las ponemos nosotros mismos. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva dice, la discapacidad se caracteriza por limitaciones para el desempeño de una actividad rutinaria considerada regular, las cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de deficiencias físicas, sensoriales, de secuela de enfermedades o por eventos traumáticos que pueden ser accidentes. Desafortunadamente, esto es muy común. eh, Graves accidentes que padece una persona, en ocasiones pierden una pierna, un brazo, etcétera. Entonces, pues de ahí los limitan en su desarrollo como y en su pleno potencial como ser humano, ¿no? Y bueno, esto puede ser temporal porque por el uso de algunas prótesis, bueno, esa persona puede llegar a volver a desarrollar ciertas funciones o actividades que anteriormente desarrollaban, pero cuando es una cuestión de otra índole, como pudiera ser cuestiones mentales, pues es otra la situación, ¿no? Entonces, si gusta, gustas pasar a la siguiente diapositiva, Pedro dice, ¿quiénes son las personas con discapacidad? Pues aquellas que viven con la discapacidad como una condición de vida y que, o sea, permanentemente, ¿no? O por un tiempo determinado durante su vida, y que al interactuar con las barreras que les impone el entorno social, que hablábamos en la sesión anterior, que bueno, desafortunadamente en nuestros países de tercer mundo, no tenemos una infraestructura que les brinde la posibilidad de simple y sencillamente de tránsito, trasladarse de un lugar a otro porque no tenemos la infraestructura del servicio público de transporte, no tenemos semáforos, no tenemos incluso las condiciones en las banquetas para que puedan aquellas personas que tienen se transportan en silla de ruedas, puedan trasladarse libremente en nuestras calles, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos que nosotros como sociedad les imponemos barreras que son verdaderamente complicadas, difíciles y no imposibles de sortear. ¿Y por qué? Porque tenemos nuestros ojos, los gobernantes tienen sus ojos en otros campos o en otras áreas, ya sea económicas o políticas, y no en tratar de incluir a este sector de la población en el desarrollo económico y social y cultural de nuestro país. Entonces, esas barreras que imponemos pues pueden imponer su inclusión plena y efectiva, así como en igualdad de condiciones con los demás. Simple y sencillamente la libertad de tránsito, cuando ellos
gozan de estas infraestructura necesaria, mínima, indispensable para ellas, pues no las estamos incluyendo, les estamos limitando ese desarrollo como ser humano en condiciones dignas, que esa es otra cuestión, que sea con dignidad, ¿no? Que no tengamos que verlos sufriendo porque o pidiendo limosna porque no tienen una forma de poder generar ese ingreso económico. ¿Por qué? Porque no les damos las herramientas mínimas necesarias para que puedan gozar de ese desarrollo económico y de ese desarrollo personal. Entonces, como sociedad, considero que tenemos mucho por hacer. Como sociedad tenemos mucho que exigirle a nuestros gobiernos y es justamente una parte esa infraestructura, esa inversión en una infraestructura para personas que tienen una forma de transportarse o de moverse con capacidades diferentes, ¿no? Eso es verdaderamente muy importante porque estamos hablando de temas de derechos humanos esenciales, o sea, el derecho a la salud, a la educación, a la transportación, a la movilidad. Tú puedes transportarte, esa es justamente una de nuestras libertades, libertad de transportación, libertad de tránsito, así se llama, en todo nuestro territorio nacional. Entonces, si no tenemos las condiciones de infraestructura mínimas indispensables, no tienen estas personas, desafortunadamente, no gozan de esa libertad de tránsito. Si además, como sociedad, como familia, no le permiten a esa persona con una capacidad diferente asistir a la escuela, se le está coartando el derecho a la educación y por ende, en muchas ocasiones, el derecho a la salud, porque el Estado no le brinda las condiciones mínimas indispensables para su desarrollo en esta sociedad o para un tratamiento médico que en muchas ocasiones es indispensable para que ellos puedan tener una vida y esa vida sea lo más cercano a lo normal, ¿no? Lo normal desde nuestra óptica, no desde la óptica de esa persona con discapacidad. Estaría interesante investigar, preguntarles cómo conceptualizan ellos la vida en las condiciones en que actualmente nos encontramos en nuestro país de infraestructura, de educación, de trabajo. Eso sería muy importante y me parece que hay algunos estudios. Yo no los tengo desafortunadamente el dato en este momento, pero eso es ir a la fuente donde se origina esa información y serían entrevistarlos a ellos como parte activa de nuestra sociedad, ¿no? Claro. Si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva. Y dice, bueno, la convención ya les había yo comentado, el propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Reitero, hemos venido hablando y reiterando este punto de la dignidad humana, que es una cuestión fundamental y bueno, su origen del reconocimiento de la dignidad humana se da después de la Segunda Guerra Mundial, justamente como resultado de las atrocidades cometidas, no únicamente por Hitler y el exterminio nazi, sino atrocidades cometidas por muchos otros actores durante la Segunda Guerra Mundial que fueron verdaderamente eh, 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 terribles para la sociedad y que degradantes, ¿no? Los alemanes decían, por ejemplo, respecto del ejército ruso y de la población rusa, que ellos no eran seres humanos. Para ellos, como los rusos no estaban tan desarrollados como los alemanes en cuestiones económicas y de ciencia y demás, pues los alemanes decían que no tenemos por qué tratarlos como seres humanos porque no lo son. Porque hemos comentado, ¿no? Ellos se sentían La raza aria, ¿no? las razas arias se sentían superiores al resto de la humanidad, y entonces consideran a los rusos, no nada más a los rusos, sino también a los judíos, A los latinos, ¿no? Y a los latinos, afroamericanos. no, a los afroamericanos, sí, o sea, siempre se sencillan por el color de la piel. Uh-huh.
no los consideraban, o no nos consideraban seres humanos, nos Sí, consideraban ahí como bestias. Y entonces, pues por eso es que ellos, cuando tú mentalizas a una persona, es como desafortunadamente los secuestradores. La teoría dice que, bueno, lo primero que hacen es que te van a tapar el rostro, la cara, porque al momento de taparte la cara, pues te van a te están cosificando. claro. Entonces, si eres una cosa, ellos te pueden hacer lo que tú quieras, lo que ellos quieran, porque eres una cosa, no eres un ser humano. Sí, así es. Entonces, desafortunadamente, los rusos, perdón, los alemanes, así veían al resto de la población. Entonces, por eso es que su exterminio para ellos era válido desde su mente, porque no estaban yendo en contra de la población humana, estaban yendo en contra de cosas, de animales, no de personas. Entonces, es por eso que cuando el bloque de los países que gana, el bloque, ¿cómo se llamó? El bloque de los, Era el bloque aliado. el bloque aliado, el bloque de los países aliados, se reúnen, que obviamente es Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia, principalmente, dicen, bueno, pues vamos a realizar, vamos a hacer que esto que acaba de suceder en el mundo no vuelva a suceder. Vamos a tratar de evitarlo en la mayor forma posible. ¿Y cuál es esa forma? Bueno, pues justamente por eso es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo que busca es justamente el reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos humanos inherentes al ser humano por el simple hecho de ser humano, ¿no? Entonces, y ya de ahí se generan otras convenciones atendiendo al tema de universalidad, porque los derechos humanos, la gente puede decir, y con toda razón, puede cuestionarse, ok, los derechos humanos universales, pero realmente son universales cuando hablamos, por ejemplo, de que a través del tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial y en 1970, se da una reunión internacional mundial que es justamente su objetivo reconocer el avance eh, de los derechos humanos, es materializar estos derechos humanos que se reconocieron en el 50, pero que es se llama la Convención de Teherán, si no mal recuerdo, que se hace en el 68, y el objetivo es justamente evaluar cómo hemos materializado esos derechos y nos empezamos a dar cuenta que a pesar de que los llamamos universales, hay mucho por hacer, principalmente en esa reunión se reconoce la cuestión de la no discriminación, es decir, tenemos que trabajar como sociedad en el tema de no discriminación, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas de la tercera edad, la cuestión de ir en contra de la tortura, porque también era muy común, bueno, sigue siendo desafortunadamente, y todos esos temas que son inherentes justamente a la universalidad. ¿Cómo Claro. hacemos realidad la universalidad de los derechos humanos? Bueno, cuando hay temas específicos para grupos especiales, es decir, Claro. como la Oye, Convención sobre los Derechos de las sí. Personas con Capacidades Diferentes. Y bueno, aquí saliéndonos un poquito del tema, pero creo que también es importante. Fíjate que, bueno, aquí yo el otro día veía pues con preocupación lo que nos dijo, bueno, le dijo a México una asociación que se llama Human Rights Watch, que es Uh una -huh, ONG, uh -huh. que pues contabiliza todo lo que pasa, ¿no? En cuestión de violaciones de derechos humanos, decía que era muy preocupante el tema de, pues, ataques a periodistas, feminicidios, carpetas de investigación que no resuelven nada, simplemente, y a veces también la cifra negra de que ni siquiera hay denuncias, obviamente porque a veces se tiene una desconfianza muy marcada en los ministerios públicos que en lugar de investigar, pues hacen que no ven lo que pasa, ¿no? O las autoridades, por ejemplo, ahora lo que pasó en el Estado de México, que llegaron llegó la familia michoacana a un cártel
Llegó a pedirles derecho de piso y pues le hablaron a la autoridad, no llegó nunca a la autoridad, llegó hasta 3 horas después, que ya se habían armado la balacera, se habían matado con machetes, en fin. Entonces, todo eso es terrible porque pues se pone a México en la mira de un tema muy sensible, que es los derechos humanos en general. Y si eso es para ciertos grupos vulnerables, pues realmente si lo extendemos es para todos, porque yo recuerdo hasta lo que le pasó al magistrado, que era un magistrado en México que asesinaron, una persona que a sí mismo se consideraba no binaria, es decir, no era ni hombre ni mujer, y tenía hasta su credencial de lector y todo. Y pues las autoridades, después de varios indicios periciales que decían que no había sido suicidio, pues dijeron que fue un acto pasional, ¿no? Como que él y su pareja se mataron, o que lo mató más bien la pareja porque estaba bajo el influjo de drogas, pero resulta que cambiaron varias versiones, ¿no? Las autoridades. Entonces, el punto medular es que también los grupos de activistas LGBTQ y más dijeron, oye, pues, ¿qué está pasando, no? Porque entonces resulta que en México ya no solamente son grupos de personas desaparecidas, sino son grupos de periodistas, son grupos de LGBT, son, vamos, muchos sectores de la sociedad que dicen, ¿qué pasa con los derechos humanos, ¿no? Entonces, a más de 70 años, fíjate, de haberse planteado el asunto, hay países que, o hay gobiernos como que no les queda claro, ¿no? Que se tiene que avanzar, respetar, poner protocolos, porque la ley no es suficiente, ¿no? Hay que ver cómo se implementa la ley. Definitivamente, Pedro, coincido contigo. Mira, retomando un poquito el tema de la cuestión de justicia. La justicia tardía no es justicia. Eso tengámoslo claro. Punto número uno. Entonces, si en nuestro país, desafortunadamente, para empezar, únicamente el 5 al 10% de los delitos cometidos son reportados ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no confiamos en nuestras autoridades. Además de eso, únicamente el 1% de ese 5 o 10% que se llega al conocimiento de la autoridad llega a tener una sanción. Entonces, nuestra insuficiencia, nuestra ineptitud, nuestra ineficacia es rampante. ¿Por qué? Bueno, porque desafortunadamente, además, el presupuesto no está en la justicia. El presupuesto está en este momento en campañas electorales, está en campaña, digámoslo claro, en compra de votos, etcétera, para preservar, mantener en el poder un grupo Claro. con una forma de pensar. Independientemente de eso, se deja, como lo hemos comentado, se ha dejado de lado la cuestión básica de vacunas para la infancia, se ha dejado de lado la atención de los enfermos con enfermedades terminales, y además se ha dejado de lado la cuestión de un presupuesto justamente para la justicia. La justicia no se puede trabajar por sí sola, necesita un fuerte presupuesto por parte del gobierno para poderle dotar al Ministerio Público, a la policía, de los elementos y la infraestructura básica e indispensable, mínima indispensable. Si no tenemos esto, desafortunadamente, hace algunos años, cuando yo estaba colaborando con la policía y con el Ministerio Público, a un policía le daban hace 4 o 5 años 20 litros de gasolina al día y por lo que puedas hacer con eso. Además, la mayoría le renta la patrulla, le renta la motocicleta, le renta el arma, le vende las municiones. Es la realidad. ¿Qué es lo que va a hacer el policía? Va a sacar de su sueldo para pagar, y eso que hay un presupuesto, hay un presupuesto que está tasado, que es un presupuesto para seguridad pública. Va a sacar de su dinero, de su quincena, para pagar todo esto y poder trabajar. ¿Por qué tenemos los altos grados de, de, de corrupción? Pues claramente, ¿no? Claro, sí. Al ministerio, tenemos X número, por ejemplo, cuando hablamos de la cuestión de la desaparición de personas.
Por ejemplo, en Baja California, que es un tema tan delicado como en la mayoría de nuestros estados, existen 2 personas, 2 titulares, 2 agentes del Ministerio Público dedicados a este tema y 5 agentes ministeriales. ¿Tú crees que en Cancún, Quintana Claro, Roo, me parece que la situación es algo parecida? sí, No tienen un presupuesto, entonces, desafortunadamente, el servidor público en muchas ocasiones, no digo que en todas, muchas ocasiones no tiene los medios necesarios para poder desempeñar su trabajo. Hay además un gran número de comisión de delitos que es a qué le vas a dar importancia o qué tiene mayor relevancia, qué se va a investigar y qué no se va a investigar. sí, Desafortunadamente, el Estado lo más sencillo es decir, hubo una balacera, hubo unas personas, unos jóvenes que desaparecieron, los sí, levantaron, estaban relacionados o los confundieron. sí, Entonces el Estado ya no investiga, ya no invierte tiempo ni capacidad ni humana ni económica en investigar, porque tiene la puerta falsa, una salida, estaban relacionados con el narcotráfico. Entonces hoy en día todos estamos relacionados con el narcotráfico si es que tienes la mala suerte de estar en un punto, no olvidemos lo que sucedió con los jóvenes en fue, Guadalajara, en Jalisco, ajá, sí, 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 esos jóvenes estudiantes, ¿qué sucedió? ¿Y qué sucedió después que los desaparecieron y los quemaron y los torturaron? sí, sí, sí. O sea, y también diferentes versiones, ¿no? Es que estaban metidos, es que los confundieron, es que esto, es aquello. Y al final, ¿qué investigó? Dijeron, bueno, pues que se vaya a la federación. ¿Y qué hizo la federación? ¿Qué resultados tenemos? No, no, pues es que es el problema, ¿no? Que Mm. como bien comentas, los derechos humanos, pues sí se ha hablado mucho, ¿no? Yo creo que sí ha habido ya mucha claridad al respecto por ejemplo, la ONU. Yo recuerdo que en este aniversario dijo la ONU hace unos días que la respuesta para evitar todas las guerras estaba en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es muy cierto, ahí está, pero el problema es que, pues, hay veces que no se respeta. Bueno, lamentablemente creo que la mayoría de las veces son las autoridades las mismas que no dan pauta para respetarlas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y por ejemplo, nada más para cerrar este tema de Ujú. la policía. El Estado le reitera y le exige al policía que respete los derechos humanos de las personas. Y el primer ente que vulnera los derechos de los policías es el Estado. ¿Cuándo? Cuando los pone a trabajar 12 por 12 o 24 por 24. Sí, Entonces, no tienen vacaciones. Ahorita, esta época de diciembre, que la mayoría tenemos 1 o 2 días de descanso o X, o nos lo tomamos, la policía no va a tener ni un día de descanso porque tiene que estar trabajando, porque es cuando más se necesita su presencia en las calles, ujú. etcétera. Entonces, eh, ¿tú crees que un policía, una persona que trabaje 24 horas va a estar al 100 Sí, 24 sí, horas? sí. No. Sí, y bueno, de ahí también todo eso que comentas, casos terribles donde pues a veces matan a los policías que sí quieren hacer su trabajo, que sí están comprometidos con la sociedad, y a veces la autoridad también, con un cinismo bárbaro, no les da ni siquiera la pensión a sus A sus deudos, en fin. deudos. Ujú. Entonces, eso es terrible porque lo que están dejando es un mal ejemplo, ¿no? Diciendo, pues ahí tú sabes, ¿no? Si te sacrificas por la sociedad, pues tu familia se va a quedar desamparada. Entonces, el mensaje que está mandando algunos gobiernos estatales o incluso a nivel federal es terrible, ¿no? O sea, Es muy claro y muy triste, sí, porque llevar un arma a la cintura por 15,000 pesos al mes y arriesgar tu vida, digo, no cualquiera lo hace. Entonces, aquellos que lo hacen, reitero, no, como tú bien lo comentas, no todo mundo es corrupto. Hay quien está comprometido verdaderamente ujú, con la sociedad y comprometido con su trabajo, pero no los dotamos de las herramientas mínimas o infraestructura mínima indispensable para que verdaderamente puedan desarrollar su trabajo con confianza y seguridad de que además, si algo sale mal y que no sean ellos, que no sea alguna acción porque quisieron
¿no? Por ejemplo, en un asalto privarle de la vida a alguien, pero era su objetivo como policía es resguardar la vida de los demás antes que la suya propia. Y cuando hacen esto, en ocasiones, obviamente el Estado va a ir en contra de ellos por la responsabilidad de haberle privado de la vida a alguien, aun cuando esta persona haya sido el asaltante, el secuestrador, etcétera. Ah, Entonces, es un tema muy delicado, que en algún momento, si tú lo quieres, lo desarrollamos, es bastante delicado, es muy interesante, sí, claro. pero yo creo que como sociedad también hay que reconocerles a los policías, a los servidores públicos en general, cuando hacen bien su trabajo, que también hay mucha gente que está comprometida con México y que lo Sí, sí, hace sí. bien, en la medida de sus posibilidades. No es quizá el común, pero sí los hay, y hay muy buenos. Sí, claro. Sí, de hecho eso pues sí sería materia de otra misión, pero creo que sí es muy importante destacar todo esto porque son problemas con los que convivimos y pues al final de cuentas nos pegan a todos, ¿no? Definitivamente, Pedrito. Y mira, lo único que me gustaría decir, resumir es, finalmente todo esto se está reflejado, representado en cuestión de políticas públicas. Y si queremos que verdaderamente los derechos humanos se hagan una realidad en nuestra sociedad, necesitamos que el Estado les dé un presupuesto, les asigne un presupuesto a salud, a educación, a bienestar social, un presupuesto a las personas, a la infraestructura para personas con discapacidad, etcétera. Si no le asignamos un presupuesto, únicamente son buenas intenciones. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que exigir como sociedad, que nuestros impuestos también es importante. Si queremos una mejor infraestructura, son obligaciones. Tenemos también que cumplir con nuestras obligaciones como sociedad y en esa medida poder exigir que las autoridades cumplan sus obligaciones que a ellos les corresponden. Entonces, bueno, retomando el tema, la siguiente diapositiva dice, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Reitero, el poderles dotar de una infraestructura mínima, de un acceso a la educación, y de reconocerlos como personas. Es importantísimo. Ya no guardarlos, porque nuestra sociedad ha hecho de todo, desde guardarlos y encerrarlos, no dejar que la sociedad los vea, sentirnos indignos, sentirnos culpables, etcétera. Entonces, no, siguen siendo personas y son personas humanas, igual que nosotros, igual que todos los demás, ¿ok? Entonces, la siguiente diapositiva dice los principios generales, ok, de la convención son justamente no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad de de la condición humana. Creo que, reitero, por lo menos en el ámbito filosófico y el ámbito educativo, se ha avanzado como sociedad en este sentido y hoy en día reconocemos más la diversidad. Nuestro alto tribunal, nuestra Suprema Corte de Justicia, incluso reconoce no únicamente la diversidad de personas, sino que hoy en día se reconoce la diversidad de concepto de, por ejemplo, de familia. Ya hoy ya no nada más es reconocida la familia que teníamos conceptualizada hace algunas décadas, que era el papá, la mamá, los hijos. Hoy reconocemos que hay una diversidad de familias, que pueden Ujú. ser las familias reestructuradas, las familias monoparentales, etcétera. Y en ese sentido, eh, todas las religiones incluso reconocen que, bueno, lo importante del concepto de familia es que le brinde el amor y protección a quien la conforma y que a través de ella aprendamos mínimamente los valores sociales y los valores humanos en nuestros años, principalmente en nuestros primeros años, ¿no?
Entonces, en ese concepto, en esa cuestión, en ese tenor hemos avanzado como sociedad. Creo que vemos más, somos más abiertos a la diversidad de opiniones, de manifestación de opiniones, de manifestación de nuevas culturas o nuevas formas de expresar Ujú. nuestra humanidad, ¿no? Y entonces, pues en esa diversidad tenemos que incorporar a todos los agentes sociales y todos estos agentes sociales, pues somos todos, ¿no? Con todos en Claro. nuestras diversidades, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva dice la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Y, pues creo que por aquí nos hemos quedado, o esto sí lo hemos visto. La siguiente diapositiva dice, no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. La discapacidad es solo una condición de vida, no es una limitación. Y tan es así que, bueno, eh, estas personas con capacidades diferentes se siguen desarrollando en nuestra sociedad y si les damos el espacio, ellos lo van a, créanme que lo van a desarrollar, lo van a en su máximo potencial, ¿no? Claro, claro. Y luego vamos a lo que es las estadísticas en nuestro México. Bueno, estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se acuerdan fue el 3 de diciembre. Y bueno, de acuerdo al Censo Poblacional y de Vivienda del 2020 por parte del INEGI, del total de la población en el país, que somos 126 millones, 5.7% por ciento de esa población tiene discapacidad y o algún problema o condición mental. La actividad con dificultad más reportada entre las personas con discapacidad y o condición mental es caminar, subir o bajar, en un 41%. Luego entonces, les invito justamente en esta época de Navidad y demás a reflexionar de nuestra condición, ¿no? Y cuando podemos caminar, subir o bajar, que muchas personas lo damos por sentado, o no lo valoramos en su justa dimensión, pues bueno, las personas con discapacidad, 41% de estas personas no pueden hacer eso. ¿No? Claro. Y luego dice, el 19% de las personas con discapacidad o alguna condición mental de 15 y más años son analfabetas, el 19%. Entonces, eh, ojo con esto, o sea, si es un porcentaje relevante, ¿ok? La siguiente diapositiva dice, las entidades con la menor prevalencia con personas con discapacidad son Quintana Roo, 4.34%, Nuevo León, 4.60% y Chiapas, 4.63%. Mientras que Oaxaca, Guerrero y Tabasco reportan prevalencias más altas. Las mujeres, 5.79%, tienen una prevalencia ligeramente mayor que los hombres, 5.59%, y en casi todas las entidades se repite el patrón con excepción de Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco. Es decir, desafortunadamente las mujeres tenemos mayor susceptibilidad a tener una discapacidad. Y luego, pues bueno, ya que la siguiente diapositiva nos habla cómo está el país en temas justamente de discapacidad. Y bueno, en términos, en números reales, son 7.168.178 personas que viven con alguna discapacidad. Y si vemos, pues son el centro del país y hacia el sureste, donde se da el mayor impacto en cuestiones de discapacidad. O sea, en las zonas más pobres, podríamos decirlo, ¿no? Sí, sí, porque por ejemplo, está San Luis Potosí, está Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Entonces, el norte del país no tiene un gran porcentaje de población con discapacidad. Y sí, recordemos que teóricamente los estados del norte son los que generan la riqueza
y los que, por así decirlo, cargan en la espalda a los estados del sur, ¿no? Generalmente el norte genera 5 por punto, es decir, un porcentaje más elevado en cuestión de desarrollo económico, educativo, etcétera, pero sobre todo económico. Y aquí lo vemos reflejado en este tema de no sé qué, es un punto interesante, o sea, Ujú. ¿por qué vemos que hay más discapacidad en estos estados y no en los del norte? Es que, ¿sabes qué podría ser, Samantha? Que quizá dentro de todo eso pudiera ser susceptible de corregirse, es decir, por ejemplo, una persona con una operación, ya sea de ojos, de alguna, de la columna o de algo, pudiera corregirse, y el no tener ni la infraestructura médica ni la economía para pagar un médico particular, pues la gente se queda así, ¿no? Lamentablemente. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, porque, por ejemplo, mira, una persona que desafortunadamente pierde una piernita o algo, pues una prótesis no está en menos de 200,000 pesos. Claro, sí, 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 sí es cierto. ¿Quién va a tener acceso? Y además la terapia que le tienen que dar para Ujú, volverse a adaptar, porque por lo que yo he entendido es tu cerebro no sabe que no tienes una pierna. Entonces, ujú, tu cuerpo como que sigue, digamos, medianamente funcionando como si todavía la tuvieras. Y entonces la adaptación en ese trance, por ejemplo, a una prótesis, pues es complicada. Entonces, tienen que acudir a terapia para sí, adaptarse y esa terapia, pues, si no es proporcionada por instituciones públicas, pues es elevado el costo, ¿no? Y en la sí, actualidad, sí, y perdón, además de que debe de haber centros especializados, porque también me imagino que en zonas muy pobres, a duras penas hay una clínica de primer contacto, ¿no? exactamente. Recordemos que, por ejemplo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Guerrero, pues hay más bien como que centros de salud, ¿no? Y no ni siquiera Ujú, una clínica en sí. Y mandan a los médicos que están haciendo sus prácticas, los mandan a esos lugares con una limitación presupuestal y de servicios extraordinaria, ¿no? Entonces, definitivamente sí tiene mucho que ver esa situación, definitivamente. Y son claro, los estados que además pues también tienen una menor infraestructura en todos los sí, sentidos, y pues obviamente una infraestructura para personas con discapacidad pues no sí, claro, existe, ¿no? claro. Entonces, la siguiente diapositiva dice educación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, destaca la importancia de la política educativa inclusiva. El analfabetismo representa un problema de rezago educativo y contribuye a la exclusión y falta de oportunidades de las personas con discapacidad y o con algún problema o condición mental de 15 o más años. 1,2 millones en el mundo no sabe leer ni escribir un recado. Porcentaje casi 4 veces mayor a lo que se representa en la población sin discapacidad. Entonces, si eso no es discriminación, entonces, ¿qué es? ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, Sí, claro, o sea, terrible, ¿no? Las bueno, cifras ahí lo demuestran, ¿no? sí, o sea, 1,2 millones de personas en este mundo donde la tecnología, la ciencia está en manos de todos, bueno, ya lo vemos que no de todos, o al alcance de mucha gente, pero hay personas que ni siquiera pueden leer o escribir todavía, el analfabetismo. Entonces, eso es una condición que obviamente, pues, mantiene el rezago social, económico de muchos países Claro, y en claro. especial de este grupo social, ¿no? Luego, entonces, la siguiente diapositiva dice, por sexo, 21%, 707,000 de las personas con discapacidad y o con algún problema o condición mental son analfabetas. Y en los hombres, con estas mismas características, es el 17%. Entonces, lo que he comentado, o sea, hay una mayor discriminación porque eres mujer y tienes una discapacidad.
Entonces, esa discriminación se repite, se reinventa en muchas áreas de la vida social de nuestra Ujú, sociedad, no nada más de nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? claro. Muy, muy, muy triste. Y, bueno, pues prácticamente esa fue la última diapositiva. Y pues bueno, no sé si estarías de acuerdo que veamos antes de ver el video que, que, que los dos elegimos. Ujú. Pues bueno, a mí no me resta más que darte las gracias por este espacio, Pedro. Lo he disfrutado tremendamente este año, tener la oportunidad de usar tus micrófonos que llegan a tantos países, a tantas ciudades. Muchas gracias por este espacio, gracias por darme la oportunidad de poder compartir estos temas con tu amable auditorio. Les deseo a todos una muy feliz Navidad, cualquiera que sea su creencia o su religión. Muchísimas, muchísimas felicidades. Recordemos que la salud y la familia son los regalos más grandes de esta sociedad. Y pues bueno, les deseo todo lo mejor del mundo. Muchísimas gracias. Pues también nosotros tenemos mucho que agradecerte, Samantha, realmente que hayas venido a compartir todo esto, porque sabemos que no es un tema fácil, sabemos que tú eres especialista en estos temas, tienes ya un reconocimiento internacional en ello, y que pues tienes una legítima preocupación por esto, y que creo que la gente agradece mucho, nuestra audiencia agradece mucho todo esto todo este espacio que te has tomado, porque se dice fácil, 14 sesiones, pero no es nada fácil prepararlas, platicar, tener la paciencia de explicar todo esto en términos de que sean asequibles para cualquier persona y que, pues bueno, nuevamente te damos las gracias y bueno, y aquí además quedan abiertos los micrófonos, ya sabes que Radio Sofando es tu casa también. Y Gracias. pues esperemos que en tiempos no muy lejanos, ya para el 2024, pues podamos presentar también un libro que también por ahí querías Ah, compartir con la audiencia, ¿no? sí, 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 justamente mi obra del 2022 es Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no? Entonces, es que habla también mucho de la violencia contra las mujeres y los derechos humanos, ese es el tema. Con mucho gusto lo presentamos en cuanto nos coordinemos. Yo Claro, estoy claro. más que lista y muy contenta de poder hacerlo con tu público, que es tan lindo y tan amable. Pues muchísimas gracias, seguimos en Gracias. contacto y además, pues como dicen, ¿no? Desearle felices fiestas a toda nuestra audiencia. Pues decirles que estamos pendientes todavía también con esta otra sesión que comentabas, ¿no? De cómo pues podemos analizar el trabajo en impartición de justicia, ¿no? Desde pues el primer respondiente, que es el policía, hasta, pues vamos, quien integra la carpeta, que son los ministerios públicos y luego los jueces, ¿no? Por Porque hay supuesto. toda una cadena que si en algún lado no se hace bien algo, pues se echa abajo con Repercute. trabajo. Así Ujú, es, así es. ujú. Entonces, por ahí tenemos ya pendientes dos, más lo que se Excelente. acumule para el Claro que siguiente sí. año, pero por lo Claro. pronto, pues vamos, nos dedicamos a disfrutar de estas fiestas en compañía de la familia y seres queridos y pues no tengo más que agradecimientos contigo. Muchas gracias, Samantha. Gracias, Pedro. Y pues los invito a ver este video que habla justamente de las personas con discapacidad. Somos una sociedad inclusiva, convirtamos en una sociedad más incluyente, participativa y tolerante. Muchas felicidades a todos, bendiciones a todos y nos vemos pronto. Muy bien, muchas El lema gracias. de este año Gracias. es no dejes a nadie atrás. Y eso es lo que quiero transmitirles hoy. Que todos importamos y que nadie merecemos sentirnos esperemos que piensen en nosotros. Para ayudarnos a formar parte de la comunidad y poder actuar o trabajar como el resto de las personas. Somos capaces, tenemos talento y queremos oportunidades para brillar. Y vamos a hacer que nadie se quede atrás. Con nosotros, lo más sencillo se convierte en lo más grande. Enséñalo. Con nosotros, lo más sencillo se convierte En lo más grande. Todo lo bueno empieza sin barreras. Nosotros queremos y
a una escuela de verano. Todos queremos ir a una escuela de verano. Háblame, mírame, entiéndeme. Quiero que escuches lo que hay en mi mente. Porque la tengo. Tenemos derecho a entender la información importante. Necesitamos que sea fácil de leer y ayuda visual. Queremos que pongan un elevador Para las personas que están en silla. ruedas. En la piscina de Peñeta Rocha. Quiero jugar sin que me mires. Juega conmigo. ¡Bravo! ¡Muy bien! Todos somos iguales y tenemos el deber de respetarnos y el derecho a querernos. Nuestra discapacidad nos enseña a ser valientes y a superar todas nuestras barreras. Una discapacidad no es una dificultad, es un reto. No te pongas límites. Iguales. Todos. Somos ¡Diferentes! ¡No más bullying! ¡No más bullying! ¡No más bullying! ¡No más bullying! No más acoso escolar. What a very wonderful world. What a very wonderful world. Pues muchísimas gracias, Samantha. Gracias a ti. Y pues vamos, los mejores deseos y bendiciones para el siguiente año. Así sea, Pedrito, y muchos saludos a Vicky. La extrañamos y le deseamos lo mejor. Y la vemos muy pronto. ¿Ok? Hasta la próxima, nos vemos. Gracias, hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye. Feliz año.